Estamos de regreso en un artefacto más. Javi, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Bienvenido, Javier Ramos. Gracias. Vienes directamente de una girota que te acabas de aventar en Estados Unidos. 73 días. 73. ¿A dónde fuiste? A ver, cuéntame. Empezamos... Yo nada más veía en tus redes que estabas en un lado y en otro. Luego en otro. Sí, empezamos en Seattle. Uh-huh. Sí, fue en Seattle. Empezamos de ahí y empezamos a bajar. Zigzagueando. Y de ahí hasta Miami. O sea, fíjate. No manches. Estábamos pegaditos, creo que pegaditos de Canadá. Recorrieron casi todo el país. Todos Estados Unidos. Oye, ¿y cómo es el rollo? ¿No te pasaba que de repente ya no sabías dónde estabas? Sí. Así amanecía así. ¿Dónde eso? Pues no tanto del amanecer, pero sí de que pues casi mi cama era el asiento de la Sprinter. O sea, más que el hotel. Más que el hotel. No manches. El guitarrista Choche, uh-huh. Él sí se le aventaba las horas despierto de copiloto. Mientras nosotros nos dormíamos. Ahí la labor del copiloto es andar bien trucha, sí. ¿va? Y ser el DJ. Y ser el DJ. ¿Y sí trae buen gusto? Sí trae buen gusto, pero pues traía la radio. Ah, bueno. Para estar oyendo lo que suena ya. Ajá, y está chido. ¿Qué suena? ¿Cómo se llama? Puro ochentero, noventero. ¿Ah, sí? Sí, rico. Oye, pues está sonando pues muy fuerte allá Santa Fe, ¿no? También, digo, sí. Pues por algo hicieron tantas fechas. Sí, está sonando chido. ¿Es como la comunidad latina completamente o de repente también ves que mucho gabacho? La comunidad latina. Sí. Sobre todo, hay mucho latino, muchísimo latino. Como cada vez más, ¿no? Ajá, puertorriqueños, venezolanos. Porque estábamos platicando ahorita, antes de empezar a grabar, que pocas bandas, por ejemplo, de rock se aventaron en sus buenos tiempos una gira así. Digo, exceptuando a Maná, me decías tal vez Belanova. Sí, creo que Belanova se aventaron. Puede ser que sí, pero de ahí para contar. Bueno, es posible que los gruperos, ¿no? Y este rollo. Eso sí, tienen giras de casi un año. Ajá. Bruno Mars. Bueno, pero también se aventó una girota. Gringazazo. Sí, gringazazo. Pero así mexicanos no está tan fácil, pues. O sea, realmente es haber llegado, está bien chido. Sí. Oye, mucho. ¿Eres vecino tú también, va? Sí. Aquí en este barrio vive un montón de gente, estábamos platicando. Los Gómez. Los Gómez, el papá. Ajá. Giovanni Figueroa, creo que por aquí vivía un tiempo. Ah, sí, también. Ese también. Keyo González. Hay varios. Creo que Rodrigo Barbosa, hay más gente, sí. Pues es una colonia. Y luego un ingeniero de Alejandro Fernández también. Ah, ¿qué tal? Aquí como a 5 cuadras. Sí, he visto algunas pistas que me hacen pensar que sí, por unas calcas de los coches y eso. Sí. Hay aquí como unas 5 cuadras. Ah, sí, seguramente. Oye, a ver, cuéntame. Quise platicar contigo un chorro de cosas, porque nos conocemos de hace tiempo, pero nunca hemos cotorreado, nunca mucho más. Siempre digo esto, pero de verdad este es un buen pretexto como para eso, echarnos un café, sentarnos y cotorrear y conocer pues más del otro lado, ¿no? Tú empezaste, pues eres muy joven, ¿no? 31. 30, para mí eres un niño, cabrón. ¿Neta? Pues yo tengo 44, o sea. te nota. Ah, gracias. Pero ya se me notará es que me pito los pelos. ¿Y a qué edad empezaste? A los 10. 10 años. A los 10 años. Órale. No baterista, de percusionista. Ah, ¿sí? Ajá. ¿En dónde? Había se llama Neto Mora, no sé si lo conociste alguna vez, o hablar de él. Como que sí. Era como que el patrón de los patrones. Ok. O sea, el grupo que no tuviera trabajo, llegaba con Neto. Uh-huh. O sea, trabajo me refiero a que hay 2 días de no trabajar. Uh-huh. Le hablaba, oye, acomódame. Ahí se lo acomodaba en un casino. Porque él agarró todos los casinos. Órale. Agarró todos los casinos y pues iban con él. Entre semana. Sí, porque esa siempre ha sido una bronca, la de los casinos, ¿verdad? Sí. Siempre la agarra a alguien y es difícil entrar. Y es difícil, sí. Y él los agarró todos los casinos y los clubs de golf. Órale. También los agarró. ¿Sigue haciendo eso? Falleció. Ah, el año pasado. No sabía. Sí, no falleció. Sabía. Era muy amigo también de los Gómez. Pues ellos lo conocieron también y él me regaló la primera batería. ¿Pero tu familia es de músicos? Mi papá. Tu papá, que también se llama Javier. También se llama Javier. Javier Ramos, es cantante. Igual. Por eso te pones la X. Ajá, para diferenciarnos. Órale, él es cantante. ¿Y desde entonces tú empezaste acompañándolo o qué? Él trabajaba en el versátil de Neto. Ok. Él empezaba él cantaba y a mí me invitó un día, mi papá me dijo, nadie no me podía cuidar, pues. Uh-huh. Entonces me llevó al Hueso.
Y como yo medio le pegaba, pues ahí me metió a tocar. ¿Y siempre te interesó? Sí, siempre desde O sea, ¿no te era ajeno ver en tu casa instrumentos? No, siempre llegaba mi papá con congas, timbales, y eso que no es instrumento, pero hubo un tiempo donde trabajó mucho con cubanos. Uh-huh. Y a los cubanos les gusta llenar con poco. Sí, claro. Llenar con poco, y entonces mi papá cantaba y tocaba la conga. Ok. Y el cencerro con el pie. Ajá, y todo ese desmadre. Sí, entonces, sé a lo que te refieres con llenar con poco. Sí, a veces el percusionista hace las veces de bataco también. Ajá, y todo. Y en ese entonces no había presupuesto para contratar a un percusionista. Y le dijeron, oye, pues te la avientas. Pues se la aventó. Órale. Entonces llegaba con percusiones a la casa y ahí yo le pegaba. ¿Y qué se escuchaba en tu casa? De todo, fíjate que de todo. O sea, no era como, obviamente al estar tocando en eso, pues música cubana. Sí, no tanto, fíjate que no tanto. Más bien mi papá es bolero, puro bolero. No, pues ahí está toda la crema, mano. Puros boleros y ahí crecí escuchando todos los boleros del mundo. Los Tres Haces, sí, todos, hasta los del lado B del disco, del cassette. Ah, qué chido. ¿Qué le gusta más cantar el lado? Las otras, las no tan conocidas. No tan conocidas, pero que dices, ¡a la madre! Oye, ¿tu papá sigue cantando? Sí, todavía. ¿En dónde se presenta o cómo está el rollo? En México, va y viene. Va y viene. Sí. Ah, qué chido. Va y viene, se avienta ahí sus 6 meses, un mes. Se avienta ahí su rato. O sea, para ti entonces este rollo de la gira y de estar viajando, esto lo viste como algo también muy natural. No tanto porque no me había pasado. Ajá. Lo que sí me había pasado, por ejemplo, que sí noté con mis compañeros, algunos compañeros, del cansancio físico. Uh-huh. Yo no aguanto estar sentado tantas horas. Pero como del versátil de que, oye, tienes un evento en Vallarta, pero ese mismo día te regresas. Ay, güey, sí, las madrizas. Ajá, y entonces pues ya me acostumbré por eso. Uh-huh. Entonces yo me iba sentado y así. ¿Eres bueno para dormir así en los viajes? Macizo. ¿En serio? Sí, ¿Y avión sea. Y eso también? ¿En el avión? Sí. ¿O avión no tanto? ¿Sí? Sí, yo me subo, me duermo y... ¡Qué chido! Tengo esa facilidad. Yo envidio a la gente como tú, así que tienen ese control de poderse dormir. Tengo media hora y te duermes media hora. Sí, media hora me duermo, literal. ¡Wow! ¡Qué chingón! Pero sí me cuesta en las madrugadas. Sí, tienes un control de tu vida por sobre el promedio, ¿eh? Ajá. Porque es muy común el insomnio, y sobre todo hoy en día. En la noche sí le ando batallando. Ah, en la noche sí. Ajá. En la noche le batallo de que duermo 1 hora y media. Y me levanto y ando así como, ¿qué chingados hago? O sea, estás muy acostumbrado a las siestas. Sí. Y de repente ya Es que fue una culpa de que agarré... Tiene un nombre. Uh-huh. De que te duermes 2 horas, descansas media hora. Ah, ok. O sea, estás despierto media hora y luego otras 2 horas y media hora. Y supuestamente que así descansas más. O sea, ¿hiciste eso voluntariamente en algún momento? Un día dije, voy a calarle y se quedó. Y dije, ching, eso ¿A poco? Pues es un rollo eso de los ciclos del sueño. Sí, porque son ciclos de sueño, exactamente. Ajá, porque se supone que no tienes que dormir si es siesta más de 20 minutos. Ajá. Que si no ya se confunde tu cuerpo y piensa que... Tu cerebro. Sí, de hecho sí, al principio sí le batallas. Dolores de cabeza. ¿Y qué, pones alarma o qué haces? Sí, ponía alarmas, pero ahorita ya no. Por ejemplo, en la mañana me desperté como a las... Me dormí como a las 4, me desperté a las 6. Uh-huh. Y estaba despierta mi mamá y le digo... Oye, me voy a una entrevista por si me voy a dormir, o un podcast, le digo, me voy a dormir una chistecita. Me despiertas a tal hora para echarme un desayuno. Y en cuanto abrió la puerta ya estaba despierto. O sea, no necesito despertar. No, estaba despierto y 1 hora de dormida. Oye, ¿y 10 años empezaste a tocar, pero ya profesionalmente? Sí, en el versátil. Así ya. 10. ¿Qué onda, güey? No te veían, eran otros tiempos, no lo veían como infantil o algo así. Pues no tanto, no creo. No sé. Bueno, sí, mi papá es muy estricto. Uh-huh. Le decía a los grupos donde llegara, regáñalo. Uh-huh. Regáñalo. Y algunos decían, no, ¿por qué? Dice, pues para que se ponga truchas, porque sí en el escenario sí me regañaba mucho. Pero
A veces que sí estaba tocando y decía, puta, ya mañana ya no voy a tocar. Ya no querías. Ya no quería, pero ahí seguía de aferrado, así como de... Porque además son eventos de 5 horas, ¿no? Sí, sí. O sea, te acostumbraste entonces a la madriza desde bien joven. Sí. Puta, hay gente hasta de menos edad que yo que le chilla. Sí, incluso de mi edad. ¿No? Ajá, que ya no. Ay, no, como 3 horas es un montón. Chíngale, cabrón. Y luego también en los eventos de mi papá, él está acostumbrado, si son 2 horas, el eventito, son corridas. Sí, mejor, ¿no? Ajá. Porque según él es de que al cliente así como, cabrón. Ya se acabó. Ya se acabó, échate otras 2 horas. Claro. Y así se las aventaba. Pues sí le halla. Sí le halla. No, pues ya tiene muchos años tu jefe en ese rollo. Y pues también me acostumbré a eso de que 2 horas de tocar continuo. Y en los conciertos con Santa Fe hay veces que se clava tanto. Y una vez tocamos en el Domo que era allá en Monterrey. 4 horas nos aventamos de show. 4 horas. Sentados. O sea, ustedes tienen como... O sea, saben que puede pasar eso. Sí. Que si el güey se prende, valió madre. Valió. Ay, cabrón. Y ahí topamos. Órale. Oye, ¿en qué momento empezaron a pagar o qué? ¿O sí te pagan desde morro? Sí. Empecé con 100 pesos. 100 pesos por evento. Ajá. Para mí era... ¡Wow! De ahí no, pues claro. Pues, ¿qué comprabas? ¿De dulces? No, en ese entonces no estaba como ahorita. Ok. Pero me compré lo que fueron unas congas, unos timbales. ¿Lo reinvertías tan morro? Sí. Ay, cabrón. Doble pedal, que estaba traumado. Cuando me regaló Neto la batería, yo ya tenía como 10 años, 11, pero no lo pelaba. Porque no lo traía completo, me regaló puro el shell pack. Ok. Y no lo pelaba, pero seguía en la conga. Y compraba más cosas de la percusión. Juguetitos y campanas. ¿La bataca que la tenías desarmada? Ahí la traía guardada. Órale. Y pero antes, cuando nos mudamos aquí al barrio, fue cuando ya le empecé. Ya me compré una tarola. ¿Qué fue cuándo? ¿Qué edad tenías ya? ¿Ya eras adolescente? Ya unos 15. Ah, ya. Unos 15. ¿Y seguías en el versátil? Sí, seguí en el versátil. ¿Hasta cuándo duraste? ¿En el versátil? Ajá. Hasta los 20. O sea, pero no en el mismo versátil. Ah, ok. Sí estuve en diferentes. Ya te saliste después de con tu papá y eso. Ajá. No, mi papá ya había dejado el versátil. Ah, ok. Ya juntos. Ajá. Y entonces la bataca y eso del doble, me estás entonces dando una pista de que ya estás escuchando metal. Sí, y rock and roll. siempre. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Qué te gustaba? Pues escuchaba Dream Theater, el Classic. Ajá. Meshuggah. Ah, no manches. Fue mi primer acercamiento. Hacia el metal más... yo estaba en la primaria y mi papá me regaló un... ¿Cómo se llama? En Compact Disc. Sí. Pues el Discman. El Discman, claro. Me regaló ese y un día fuimos... Abajo donde vivíamos, nosotros vivíamos en la Calzada Independencia. Ajá. Atrás estaba el Coliseo de... la Arena Coliseo. Donde son las luchas libres, los martes. Estaba. Y abajo de los departamentos vendían discos. Era una como disquera. Vendían discos. Discotecas Aguilar o una de estas, algo ¿no? así. Y estaba Korn, System of a Down, Meshuggah y... ¿quién más estaba? Limp Bizkit. Ah, claro. Limp Bizkit, Pues sí. y los compré todos. Y todo ese pedo te empezó a gustar. Me empezó a gustar y me gustaba más el Meshuggah porque sentía así como de... ¿Qué onda con esta banda? Y empezaste a sacarlo, pero tipo, pues nada más como en tus ratos libres y Simón. así. ¿No te pusiste a hacer una banda o algo así? Sí, estuve en una banda. ¿Sí? A los 15. ¿Armada por ti o No, te invitaron? Me invitaron, estuvo bien cura cómo me invitaron. A ver, cuéntame. Fui a La Bataca, ¿te acuerdas de La Bataca? Sí, ¿aquí en Tepeyac? En Tepeyac. Labataca.com, con K. Ajá, con K. Todo el mundo compramos ahí. Yo también compré mira, este bajito que tengo aquí, el Harky. Ahorita te lo enseño, pero porque no lo puedo mostrar acá. Ahí lo compré con Hugo Ehrenstein. Saludos, Ehrenstein. Sí, claro. Y ahí trabajaba Danny Lukin. Ah, claro. Danny Lukin. Sí. Traía un grupo que se llamaba Alacrán. Uh-huh. Y después, yo llegué porque iba a comprar, no me acuerdo qué iba a comprar. Y nos agarramos, hubo como una conexión así de cotorreo de música. Uh-huh. Y de la nada me dijo, oye, pues no tengo una banda que se llama Orchid.
Ajá. ¿No le quieres entrar? Y dije, pero pues no me he escuchado, casi no tengo experiencia. O sea, tú nada más ibas ahí Ajá. a veces. Iba a veces me topaba a Hugo o a Daniel. Y y me invitó así de la nada, me dijo, escucha nuestras rolas en el MySpace. Claro. Me meto al MySpace y los escucho y digo, está chido. Y luego me pasó su Messenger. Me tocó todo eso. Sí, toda esa transición. Y ahí le charlé y dije, pues va, jalo. Y te invitaron a esa banda. Me invitaron a esa banda. Metal. Sí, era como metal. Era como melódico. Uh-huh. Metal melódico, algo así raro. ¿Y ya le pegabas chido al doble? Ahí aprendí a tocar. Tomé 2-3 clases con Cristian del Toro. Ok, no, pues Ajá. el mejor para ese pedo. Sí, me acuerdo que una vez me puso a correr un parque. Y de ahí directo al drumómetro. No, bien cansado. ¿Para llegaba. qué era eso? Para agarrar condición en... O sea, llegabas bien cansado. Sí, y de ahí me iba a la escuela, a la secundaria. No manches, qué extremo. Pero estuvo chido. No, pues sí, entrenamiento casi militar. Ajá. Ya cambió, creo, su método, pero a mí me tocó eso. Ya después de 3 demandas. Ay. No, nomás tuve como 4 clases. Ok. 4 clases. Pues con eso tuviste. Sí, porque como yo me lo pagaba, sí, a veces... No, o sea, del tenía. Hueso, que te Del Hueso. seguía. Yo me lo pagaba y de repente nunca quise pedirle a mi papá paro. Órale, no, pues es que desde bien morro empezaste a hacer tu propia lana. De a 100 pesitos no le hace, pero de 100 juntabas tu pesitos, lana. de 50, sí. Con tus compas, ¿cómo era? ¿Así en la escuela no se les hacía como raro que te dedicaras a eso? No. ¿No? No. Porque yo nunca tuve un amigo, o sea, creo que de mi círculo, a lo mejor yo fui el único músico ya. En los eventos de la secundaria, buscaban la manera de que yo tocara. Y así de, pues, ¿cómo si...? Tú, aunque sea solo. Ajá. Toqué en la del Día de las Madres. Ajá. Yo nunca fui a la clase de música de la escuela. No me llamaba la atención porque eran flautas y la guitarrita. Ajá. Y yo no. Acá tipo rondalla, ¿no? Ajá. Y ellos me buscaban. Oye, vamos a hacer el Festival de la Madre, ¿no quieres tocar con nosotros? Y yo, va, ¿qué canciones van a tocar? No, pues las clásicas de... A ti que... Ajá, sí, señora. Señora, y pues va. ¿Ya te la sabes? Le digo, pues del versátil. Y digo, pues va, hay que darle. O sea, acompañabas. Ajá, acompañaba y era medio disque popularcillo. Me conocían como el baterista. Ah, claro. El baterista. Siempre. Sí, a muchos de nosotros yo creo que eso nos sacó de la soltería eterna, güey, ¿no? O sea, porque si no hubiéramos sido músicos, pues eso fue lo que luego llamó la atención. Sí, llama mucho la atención. Exacto. En la prepa también toqué varias veces. Y así, en todos lados. Con la banda esta que me decías de metal, ¿hasta cuánto tiempo estuviste? Duré como 4 años con ellos. Un rato. Para esa edad es mucho. Sí. O sea, sí era así como que vamos a triunfar aquí. Ajá. Y sí, nos cambiamos de nombre. Uh-huh. Estábamos buscando vocalista. La primera vocalista de ellos era Jordana. ¿Rodarte? Ajá. Ah, claro. Ella, con Alacrán. Ajá. Y luego audicionamos a otra chava, Dani Áviles, creo que se llamaba. Uh-huh. Ella se fue según yo era de Baja California. O Mexicali, por allá. Ok. No duró tanto con nosotros. De ahí entró otra chava, Claudia Ochoa, se llama Claudia Ochoa. Y cambiamos de nombre y cambiamos totalmente el género. Casi siempre esas bandas cambian un montón de cantantes, no sé por qué razón. Pues con nosotros era... Jordana pues estaba en el Hueso. Uh-huh. No me tocó ella. Pero la Dani pues estaba estudiando medicina. Es que además no cualquiera, ¿no? O sea, sí necesitas un cantante muy específico, una cantante muy específica. Sí. Y esta Claudia está estudiando arquitectura. Uh-huh. Pero a ella sí le gustaba la música. A diferencia de Dani, de Daniela. Uh-huh. Ella le gustaba mucho la música y ella escribía y todo. Hasta creo que tocaba en la guitarra, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Y nos agarró Leo Ernstein, uh-huh, Depressive, uh-huh, Expressive. Él fue nuestro productor. Órale. Fue cuando nos cambiamos de nombre. ¿A qué nombre?
Falling Down. Ah, Falling Down. Eso sí que los escuché, ¿eh? Sí estaban... Nada más grabé el disco. Ok. ¿Y te saliste? Me sacaron. ¿Ah, sí? Simón. ¿Y por qué? Porque le estábamos echando huevos al proyecto, pero yo a la vez estaba en el Versátil. Ah. Entonces sí me pusieron así como, o el Versátil o nosotros. Dijiste, no me Y pongan a le dije, elegir porque van a perder, ajá, cabrón. no, por favor. Luego, y un día, pues así, ya estábamos discutiendo. Y le dije a Dani, pues, güey, necesito pagar mis cosas, güey. Si quieres, me quedo a tu casa y barro y todo eso y dame una lana. Y Sí. me dejo del Versátil. Y se ofendió. Y ya le dijo a todas las demás y pues bye. No, man. No me tocó que grabaron el video. Nada más grabé el disco. O sea, hicieron el playback ahí con lo que tú grabaste. No, sí, el baterista. Que era el Exacto. hermano del bajista. Andrés Orozco, que es hijo de Gustavo Orozco. Ah, claro, sí, los conozco bien, sí. Ajá, su hermano Diego. Ajá. Muy bueno. Sí. Buenazo que está con Megatón. Megatón, ajá. Exacto. Bandón Diego también. todavía no le daba... No, estaba empezando la batería, pero empezó bien el cabrón. Sí, no, cómo no. Yo tuve oportunidad de tocar una vez con él y muy bien. Ujú. Trae buenos fierros y le pega. Sí, le pega macizo y a él le gustaba mucho cómo yo le pegaba el doble pedal y me preguntaba, oye, ¿cómo lo haces y esto? Porque yo tengo una técnica del heel toe, es Tobillo. punta y tobillo, sí, Ajá. Y eres más rápido, ¿no? Ajá. Y hay otros que usan no me acuerdo los nombres. Ajá. Pero le gustaba esa técnica y me decía, ¿cómo la haces? ¿Cómo la haces? Y él se lo enseñaba. Oye, ¿y de ahí entonces te decepcionaste como del rock and roll o no? Ya no me invitaron ya no tuve oportunidad de armar una banda. Siempre he querido. Ujú. Siempre he querido. ¿Así tipo metal y eso? Ajá, de rock y todo eso. Pero sí me alejé del rock y del metal un rato. Me alejé. ¿Para hacer qué? ¿Para seguirte en el Para seguir en la versátil? música, expandirme. Pues explorar géneros. Ujú. Ahorita estoy explorando, entre comillas, el regional. Ok. Pero no por gusto, sino porque tienen cosas chidas, pues. Sí, claro. Tiene cosas chidas y pues va. Pero en la percusión, el regional normalmente no trae, ¿no? Ciertos. ¿Sí? ¿Como cuál? Pues el norteño como de Intocable. Ah, ya, claro. Ajá, Sí. regional, de ese género, Ajá. pero ya el norteño, pues ahorita el Giovanni está con... Ay, güey, ¿cómo se llama? Un ¿Un cantante? cantante regional. Ok. Chido, Sí. chingón. Sí, Me a mí, sorprendió. a mí me late mucho el norteño clásico, que le llaman. A mí me late un buen. Sí, está chido. Tengo unos amigos, los Imposibles del Norte, que tocan eso y me gusta mucho. O sea, ya sabes, Chaparra de mi amor y ese rollo así a súper huevo. tradicional de los Pues 70s, eso es lo que a 80s. veces tocamos con Ángel, Órale. en Santa Fe. ¿Ah, sí? Sí, de repente. ¿Esas rolas le laten o qué? Sí, le late. Y de ahí te pusiste a hacer, pues a tocar en donde te invitaban, ya no armaste tú nada. No, pues, no, más bien siempre tuve yo esa como, no sé si preocupación o ¿cómo te puedo explicar? Más bien, yo pensaba que si yo armaba una banda, tenía que pagarles o algo así. Claro. Porque quedé con esa traumilla de que... Sí, pues ¿de dónde, ¿De va? dónde? Ajá, ¿de dónde? Y más porque me acuerdo que cuando estaba con estos chavos era de pagar el disco y todo eso. Ujú. Y ellos eran mayores que yo. Claro. Y ella tenía sus trabajos estables y todo eso. Y yo de la música. Ujú. 100%. Era el único que trabajaba 100% de la música. Eso se da muy seguido, ¿eh? Ajá. Y que las bandas se ponen celosas Sí. cuando estás viviendo de otra banda. Ajá. Como que todo bien si eres godines o si tienes Simón. otra chamba, pero... Si tienes otra... pero Si otra estás en la banda. música, Sí. sí lo noté. Entonces siempre tuve ese de como... quiero hacer este proyecto con tal músico, con esto. Pero no sé si me cobre. Ujú. Entonces nunca me animé. ¿No te animaste? No. Hasta ahorita tengo ganas todavía. Sí. Sí. Y también ese rollo, o sea, si te gusta, sí, te late sí, machín de el lo rock and que roll. de lo que sea del género del rock, del metal, de lo que sea, gent, Ajá. lo que sea, sí, Órale. sí. Tengo ganas. Pero siempre te abriste entonces un montón, no sé si tal vez por la educación musical en tu casa. O sea, educación entre Ajá. comillas, porque no es Sí. como que te pusiera tu papá, escucha esto, sino No, más bien siempre estaba escuchando, siempre escuchaba boleros, Latin jazz,
2, 3 grupos de jazz, bolero jazz incluso. Ujú. Siempre era boleros en la casa. Qué cabrón. Puros ¿Y boleros. nunca te dio por cantar? No. Siendo Nunca. tu jefe cantante. Sí, nunca. Mi jefe sí lo conocen aquí en Guadalajara. Sí. Sí. No, pues está... ¿Y en qué momento ya... O sea, a ver, si no sé si ya... ¿En qué año te invitan a... ¿O te metiste alguna vez a estudiar o algo así? Después de Cristian del Toro yo no. No, todo No, ha sido autodidacta. YouTube. Don YouTube. Sí, pues es que la verdad... Ajá. Muchos no les gusta admitirlo, pero ahí está todo, güey. Sí. Digo, todo depende de la... Pues sí, está disciplina, todo. ¿no? Yo empecé viendo... escuchando ¿cómo se llama? El de Toto, se me olvidó su nombre. Jeff Porcaro. Jeff Porcaro. Sus videos y dije, oh la madre. Bien viejitos, Bien cabrón. viejitos y dije, oh la madre. Sí, hay uno muy famoso donde explica el grupo, shuffle. el de Rosana. Ah, también. Que Sí. además es bien loco de dónde... Que lo tomó de 2 canciones. Ujú. Lo tomó, a ver si la memoria no me falla en este momento, que mi cerebro está un poco deshidratado. Que me parece que era una rola de Zeppelin, la de Full in the Rain. Que hace este rollo. Y la otra no, híjole, Iván me va a matar. No, Iván Pero- sí es muy... Sí, él se sabe ese dato sin bronca. Y de ahí sacó ese otro grupo que es icónico, el de Rosana, que Ajá. es difícil y Muy difícil. muy característico. Sí, muy difícil, sí, Y sí. aguantar toda la rola, porque luego en el coro se pone un poquito peor. Se pone... Ajá, sí, sí, chingada. no, sí está cabrón esa rola. Ah, en el versátil ese rollo, ¿sí te tocaba también hacer rock o no? No, más bien que... Popotito, Ah. popotito. Lo... Rock clásico mexicano. Ajá, el punto 1, como decías tú. Ah, no. Ah, sí, qué cagado. El rock punto 1. Sí, pues sí, había, entre paréntesis, no sé por qué hay muchos músicos rockeros que acá no se sienten orgullosos en general de eso. De tocar en... O de, no, me refiero a de ese rock, ¿no? Ah. De Enrique Guzmán, los Teen Tops, ese rollo. Y siendo que en muchos países lo abrazaron como algo, Sí. como, o sea, partieron de ahí. El Sí, rock sí, sí, argentino y eso, partió de ahí. Ellos querían ser Enrique Guzmán. Ujú. Y no, como que aquí nos queremos separar un poquito, pero a mí se me hace muy chido. Hay muchas Es una cosas. escuelota. Y hay unas bandas chidas. Sí, es una escuelota. Cuando te digo, Neto Mora me invitó una ocasión a como era un tributo al rock Ajá. clásico, pues ahí andaba batinando. Le dije, oh la madre, Ajá. ¿qué onda con esto? Sí, tiene No estaba acostumbrado a tocar. sus grooves están raros. Están porque raros. como que los estaban inventando también. Ajá. Algunas cosas que parecían shuffle y no son del Sí, todo. no, Y está incluso raro. que tocábamos de los Beatles. Ajá. Hay una es pa, Ajá. todo el rato. Sí. Y no hay bombo. Sin bombo. Sin bombo. Y así como, y yo queriéndole pegar el bombo, y me decía, no, sin bombo. Ah, si era clavadón, entonces Ajá. neto. Ciertas veces. O sea, cuando era eso, sí. Lo demás era como caiga, como salga. Ahí sale. Ajá. Órale. Pero sí era de esas cositas y otros ritmos así medio raritos. ¿Y si llegaste a ser huesero, así tipo de que a donde te hablaran? Sí. Duré como 2 años. ¿Cuál era como tu estándar? ¿Donde pagaran más tal cual o no? No, nunca fui así de donde me paguen más, ¿no? Ajá. O donde caigas. Lo chiste es... O sea, te amarrabas a un lugar y te quedabas. Ajá. Si tocaste. Duré un rato en Barecito, no sé si conociste Sí. eso. Ah, órale. Barecito. Órale. Como Luis 6 Velasco, el años. que está tocando la guitarra conmigo ahora. Luis Velasco. Luis Velasco. Estuvo un rato. ¿Cómo se llama? El mamadito. Sí. Sí, Simón. Está tocando ahora conmigo en Qué Gárgame. chingón. Salúdamelo. Sí, claro. Yo también trabajé con él. Sí, sí. Sí. Y les tocó viajar y todo el rollo. Sí. Bueno, yo entré cuando él se fue a Tijuana con ese grupo. Y llegando a Guadalajara, yo estaba con unos venezolanos. Ujú. Yo empecé con unos venezolanos. Javier y Sue se llama. Esa también, ahí Barecito tiene una particularidad porque sí es una banda de bar, pero de alguna manera el show está armado muy pro, ¿no? Sí. Bueno, ya últimamente sí. Pero antes era de canción tras canción así. Ok. Y rápidos. Sí. Nunca entendí por qué. O sea, subían el tempo. Sí. Ajá. De que, por ejemplo, tocábamos
Ya apareciste tú. Chingue, como, ¿por qué? Como que la idea era que porque la gente... más energético. Sí, que porque hay que estar al nivel del DJ, del ya. beat, y así como, cabrón. Sí. Nunca entendí eso, pero ya después cuando entré con la otra banda, Six Band se llamaba, todo lo rebajamos y apenas estaba saliendo sonando el reggaetón. Ajá. Y nos metimos el reggaetón. O sea, estás hablando entonces de los principios de los 2000, 2004, por ahí. No, bueno, me refiero cuando ya estaba pegando... A la segunda vuelta. La segunda vuelta, pero sí. La segunda vuelta sí fue... Sí, la de verdad. La de verdad. Sí, porque la primera que a mí me tocó también tocando en aquellos tiempos sí sonaba pues que Daddy Yankee. Daddy Yankee, sí. Y Don Omar, Tego Calderón. Este güey, el que era muy... que fue su canción más exitosa. De Baby Te Quiero. Baby Te Quiero. Sí. A ver si no me censuran por esa palabra, cabrón. La voy a tener que poner pis. Pues así se llama. Fíjate que en Estados Unidos me tocó de que estaban escuchando esa canción y había unos ahí morenitos y iba a decir y mejor le cambié a W y dije, es Wiga. Sí. Y voltearon y así como de, te la paso porque dijiste otra cosa. Ok. No, es que sí es la peor palabra que puedes decir, ¿verdad? Sí, la peor. Y sí se enojan. Hubo un cuate que fue y dijo, es que quiso aplicar la del... no sé si viste un video donde un mexicano está hablando y dice, yo puedo decir esta palabra y porque soy mexicano. Sí, pero es un TikTok, güey, no lo puedes hacer en realidad. El vato lo hizo. Se le hizo muy buena idea. Y se encabronó. No, pues sí, güey. Le dijo, nomás porque me caes bien, pero no puedes decir esto, güey. Claro. Sí, es delicado. Es mexicano. Exacto. Y entonces en el reggaetón, pero ya era como un reggaetoncito también más lento, ya no le podías dar tan rápido. Entonces ahí, del 2016. El 16. Fue el 2016 que salió el reggaetón, en la segunda vuelta, que fue con Maluma. Ajá. Sí, y Ozuna. Ajá. De ahí, J Balvin y todos esos güeyes. Exacto. De ahí, del 2016 hasta el 2020. Y que luego se sumó otra vez Daddy Yankey, otra vez todos, ¿no? Ya, sí. Ahorita lo ponen como, fíjate qué cagado eso, güey. Que ahorita lo ponen en todos lados como ya reggaetón clásico, ¿no? El reggaetón viejito. Sí. Qué cagado está eso. O sea, así como reggaetón viejito. Y si lo pones en Spotify sale así como reggaetón del viejito. Del viejito, del de antes, del que ve mis jefes, dicen los... Sí. No, pues estuve un rato pegándole mucho al reggaetón. Pues 4 años tocando reggaetón en bares, en barecito. Ay, es un tema, yo siempre he pensado que es una bronca. Muchos versátiles los he escuchado hacer reggaetón y a veces como que se quedan a la mitad porque como que está muy recargado en las programaciones y estas cosas, ¿no? A veces tocarlo con batería, pues te queda corto. Simón. ¿Cómo resolviste eso? Pues siempre usé un octapad. Ajá, aparte. Y cuando me estaba escuchando el reggaetón, me topé un baterista, Eli Drummer está así en Instagram, es el baterista de Ozuna. Y dije, ¿qué pedo con este güey? Porque toca el reggaetón diferente. Rockea. No como el Titi de Maluma. Ese güey es el que lo he visto. Que le doble metal. El Eli lo toca diferente. Sí le da su flow de reggaetón y como que medio lo rockea. Sí se avienta sus files los clásicos. Pero le da un flow diferente y me clavé con ese güey. Dije, déjalo, lo chuto. O sea, tal cual no es como sacarlo de los discos. Sino... Sí, o sea, sí tocar la base, pero a la vez, o sea, para atrás y puedes rockear. Como aprovechar que estás en vivo. Y aparte, cuando estábamos tocando reggaetón, al que era director, le dije, deja las baterías de la secuencia. Porque estos güeyes se los dejan. Tal cual. Déjaselas y llena más. Sí, claro. Sigue más poderoso. Y ahí yo me metía en los espacios así, los pequeños silencios, disque silencios. Ahí metía unos feels de rockeros. Órale. O algunas cosas. Y como que aprendiste un poquito también a tocar como este vez que me dices que para atrás, como estar tocando off the grid. ¿Cómo es? Off tempo. Off the pocket. Simón. Sí, siempre para atrás. Eso está bien chido, güey. Deberías de hacer un taller o algo así. Hay mucha gente interesada que no termina de entender este concepto de grabar como en el click un poquito atrás o incluso un poquito adelante.
Es como muy blanco tocar adelante o en el... O a tiempo. O a tiempo. Y siempre está chido atrás, siempre. No sé por qué. No sé si es psicoacústica o qué, pero siempre está chido. Yo muchas batacas, incluso que me han mandado aquí, literal las recorro un poquito para atrás y quedan a toda madre. Lo estás viendo que está chueco, pero lo oyes bien. Chido. Qué raro, ¿no? Una vez me tocó ir a una grabación a un estudio y yo estaba tocando, ya sentí la rola, me dijo, siéntela. Y dije, le hace falta este flow para atrás. Y no le gustó y me cuantizó. No mames. Le dije, no, pues ¿para qué lo haces, güey? Pues sí, pues mejor prográmala. Mejor prográmala. Le dije, suena bien. Le dije, yo creo que suena bien. El que estaba, que era su productor, le dijo, güey, suena poca madre. Escucha la diferencia, agarró las dos. Esta suena para adelante, güey. Suena robótico y suena con flow. Era un reggaetón, incluso, de hecho. Este suena reggaetón y suena... O sea, suena a reggaetón y que te gustó suena a un reggaetón novato. Ajá. Así le explicó. Órale. Le dije, mejor lo hubiera grabado. Sí, lo programas y ya. Pero ya suena a grupo de reggaetón. No a programación. Exacto. O a reggaetón como de maqueta, ¿no? Sí, y ahí me ha tocado varias veces en varios estudios de que pues es la costumbre, es una mala costumbre también. Sí. Tocar atrás. ¿Ya la tienes tú? Ya la tengo, incluso con Santa Fe. Ajá. Creo que por eso le gustó. Yo he estado viendo un chorro de videos porque eso está bien perro que hagas eso en tus redes, que siempre subes tu drum cam. No sé si te llevas una GoPro o la GoPro. Está chido y te pones a grabar todo el rato. ¿Cómo sacas el audio? ¿Del audífono? ¿Es tu monitoreo? Ajá. Fíjate que trae un desmadre el Inge de monitoreo conmigo. Ok. Porque el click lo manda a la consola, pero me lo manda a mi consola. Ok, en retorno. Ajá. Y del retorno de mi consola me manda unos in-ears. Ok. O sea, es un desmadre. Sí, está raro. Un chingo de cables. Pero todo pro. ¿Pero dónde sale inicialmente esa secuencia? ¿La tienes tú? Del Octapad. O sea, ¿lo tienes tú? Sí. ¿Lo disparas tú? Todo. O sea, en lugar de estar de ahí aquí, va hasta allá y regresa. Va hasta allá, luego me regresa a mí, el click sale de mi consola y lo manda a los demás, porque yo soy el que controla el click. Ok. Siempre les controlo el click. ¿Y algún otro músico lo oye? Todos. Menos Ángel. Sí, claro. Menos Ángel, pero yo soy el que doy el cue de todo. ¿Y les late? Ahorita en mi banda yo tengo poquitos este año que implementé eso. Todos al click. Todo el click. Sí, está chido. Está chido. Pero hay muchos que luego se quejan porque... Yo no entiendo por qué y me gustaría saber tu opinión, tú que tienes tanta experiencia con esto. Muchos dicen que es groove versus click. Y de hecho hay mucha gente que no quiere grabar con click. No, es que no grabes con click, güey. Es para que tenga más onda, para que tenga más... Yo no entiendo por qué. Incluso estaba viendo a David Byrne que decía, pues es que si yo quiero hacer un retrasando, pues lo puedo programar en el Pro Tools o donde sea. Y va a tener este rollo, pues mejor como para estar copiando secciones y todo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es... No sé, en mi punto a lo mejor es buena o mala, pero yo creo que muchos se enfocan en estar escuchando el click y se pierden o están más enfocados en no salirse de tiempo que en meterse que agarrar el click y ahora sí que saborearlo y todo eso. Y yo siento el click pero me olvido de él. Exacto. Me olvido de él. ¿No te pasa que más bien lo oyes y vas mal? Sí, pero es raro. Es raro ya que te pase. Pues es que se interioriza. Tengo como 8 años tocando diario, tocaba diario con click. Siempre. Y mi papá era la batalla de mi papá. Por eso me regañaba mucho de que no corras. Estás corriendo y para atrás, hazte para atrás. Y yo así como, ¿cómo es eso? Pues que además sabes que tiene muchas
utilidades, Ajá. porque es muy un director musical tampoco es infalible y puede ser que se están quedando Sí, y se a lo están mejor o sea, si no hay clic, ¿no? Y que esté diciendo más, pero a lo mejor tiene un día que él está más acelerado y no se están quedando, pero o sea, no puedes confiar todo completamente. Yo creo que por eso está chido siempre clic. Si, no sé si te ha pasado que nosotros que traemos clic todo el tiempo, Uh-huh. hay días que lo oigo más lento. Y seguramente es porque yo estoy acelerado. Sí, me ha pasado. Incluso en los shows. En la que estuvimos en Los Ángeles, me pasó de que veníamos... hay un intermedio de canciones donde tocamos cumbia. Y la cumbia es seguimos a Santa Fe. Ajá. Ángel, yo le digo Ángel. Sí, pues sí. Seguir a Ángel. Y a veces que la quiere rápida o lenta. Depende de la canción. Ahí sí se olvidan de la secuencia. Nos olvidamos de la secuencia. Pero en esa transición de que vamos a cambiar de canción, me volteé a ver y me dice, ya, lánzala. Y cuando meto el clic, que está a 120, lo siento para atrás. Sí. Bien lento. Yo dije, no mames. Algo pasó. Nos corrimos o no sé. Pero cuando le pongo o sea, yo ya, procuro de no pasar de los 100, ya siento los 120, ya lo siento. Sí. Procuro de no pasarme. Y cuando le doy el clic, digo, si estamos a tiempo, pero sí, lo siento lento. Sí. Pues es percepción. Ajá. Es percepción. El típico jueguito que empujabas tu brazo a una pared y luego se iba solo, güey, hacia Sí. Así. Pues es eso, ¿no? Un poquito la inercia de que, ay, no, está más lento. Por eso yo creo que es muy útil siempre tener clic para... Ajá. Ahí no importa cómo andes ese día. Sí, de hecho, después de ahí dije... Porque como no he estado con las giras y todo eso, no he tenido tiempo de estudiar. Me agüité y dije, a lo mejor me estás faltando estudiar. Ok. Y en los siguientes shows, en las cumbias, de plano metí el clic. Así. Y me decían, quítalo. No, es que quiero saber si yo estoy mal. Porque me lo tomo muy personal cuando la cago. Claro. Y me digo, chale, mi culpa. Me Sí. tomo muy personal y trato de al siguiente show no salga, pero nunca, o sea, son detallitos no muy grandes, Uh-huh. notorios, pero sí son así como internos. Oye, ¿cómo te invitaron a Santa Fe Clan? Estuvo bien cura, estaba en Varecito yo trabajando todavía Ah, sí. y me mandó un mensaje Daniel Mora, le dicen Panqué, Uh-huh. Panqué en los controles. Daniel Mora. Le decimos Panqué. Ok. Ya se me olvidó su otro apellido. Qué raro, siempre estamos... Pues es Daniel Mora Panqué. Para efectos Y prácticos. fíjate que hasta del guitarrista se me olvidó su apellido. Bueno. Y convivimos un chingo. Y bueno, es que la costumbre de decirle Panqué. Claro. Él me mandó un mensaje. Oye, carnal, fíjate que estoy en un proyecto con un rapero mexicano. No sé si te gustaría entrar. Y yo le dije, Simón, porque como te dije que ya tenía ganas de hacer algo. Hacer algo, un proyecto, cotorrear con algo, aunque no fuera lo que está pasando ahorita, Uh-huh. giras y todo eso, pero un proyecto, sacarme del bar, salirme del bar y tocar otras cosas. Uh-huh. Porque cansa, ¿no? También. Sí cansa. Que ahorita digo, ya invítenme. Sí, porque ahora estás del otro lado ya. Sí, ya invítenme. Ya ando mandando mensajes de ya estoy en Guadalajara. Porque pues estaba de un lado para el otro y así. Monterrey, México, Guadalajara y Colima, Tijuana. Uh-huh. Así estuve. Y pues me invitaban y yo, no puedo. Estoy en Colima. Uh-huh. Porque trabajaba en Colima. O me invitaban así, no, estoy en Tijuana, estoy en tal lado. Y pues me dejaron de invitar en muchos grupos. Sí, pues porque asumen que estás bien ocupado. Sí. Ya, ¿para qué te hablan? Y ahorita está dando de gira. No, más. Exacto. Y entonces te habla el Panqué. Me habla Panqué. Y me dice, ¿qué onda? ¿Quieres entrar? Le digo, Simón. Eso fue en el 2019, antes de pandemia. Pues tú no conocías el proyecto de No Santa lo Fe. conocía nada. O sea, ya me había dicho de una canción, se llama Debo Entender, que es la que más conocen. Ya me lo había dicho y lo escuché. Dije, órale, chingón. Y le dije, sí, güey, yo jalo. Porque antes iba a entrar con Leiden.
Ah, claro. La Leiden. Pero no pasó. Por una o por otra no pasó. Entonces, entro con Santa Fe. Ya llega la pandemia, pues, y me estaba mandando mensajes. O sea, entraste debut y despedida. No, todavía no. O sea, me avisó que si quería y le dije sí. Me invitó más bien. Pasó la pandemia y a mitad de pandemia me dice, todavía sigue en pie este proyecto, Le estamos echando... ¿Y tú qué estabas haciendo en pandemia? Pues estar en la casa. Valiendo madre. Valiendo madres. Tenía un ahorro que sí nos aguantó. Pues sí. Mi hermano trabajaba en una tienda de barrotes y le fue con madres. Sí, no, ya sé. Mi papá estaba en México y él estaba haciendo transmisiones pues ahora sí que en vivo. Desde allá y propinas virtuales. Propinas. Le fue tan bien. ¿A poco? Uy, sí. Chingón le fue. En ese entonces vivía con Rodrigo de la Cadena. Otro chavo de allá. Y agarraron como es de... Ese Rodrigo, pues es de barítono. Sí. Dijo, chingue su madre, voy a comprar cámaras. Y una interfaz y todo. Porque lo grababan con el iPad y el iRig. Las transmisiones. Ok. Les iba bien. Ya después lo hicieron así en grande. Y luego empezaban a decir de que si te gusta un bolero, te lo mando por correo y te salen tanto. Personalizado. Órale. Entonces él estaba trabajando de eso y pues yo en la casa estudiando. Literal estudiando. Todo, desde que me levantaba y estaba todo el día dándole. Ajá, estudiando. ¿No te pusiste a grabar cosas ni nada? No tenía manera. ¿No? No, y aparte, la mitad de mi equipo estaba en barecito. Ah, ya no lo pudiste sacar. Nos avisaron, así como de... Era sábado y el domingo fuimos a tocar a un barecito de por ahí de Colima. Y a la siguiente semana nos dijeron... Habían rumores en ese entonces. Sí. Hay rumores de que se van a cerrar los bares y nosotros, no mames. Y así, sí. No. Y pasó. Y ahí no les hicieron fuerte el bar, ¿no? No les pagaron. Sí, nos ayudaba. Sí. Pero no con tanto. Claro. Porque sí les tenían que pagar el lugar, las cosas que estaban adentro, les tenían que estar, ¿cómo se llama? Sí. Manteniendo. Ah, claro. Y era un barote. Entonces sí nos apoyaban. No tanto, pero sí nos apoyaban. Simbólico. Ajá, una suma ahí simbólica. No tanto, pero pues ese dinero yo se lo daba a mi mamá y mi mamá increíblemente, no sé cómo le hacía, estiraba ese dinero y comíamos como reyes. Pues es que es el talento luego de muchas mamás mexicanas, cabrón, que sí. Al día de hoy lo siguen haciendo. Sí, y Panqueme se estaba escribiendo. Está todavía sigue en pie. Sigue este pedo. Ya en el 2021, cuando ya medio salimos, yo ya estaba trabajando en el barecito y me escribe, ya tenemos fechas. Y yo, órale. Pero yo no sabía qué onda con el proyecto todavía. ¿Quién era Santa Fe? No sabía todavía. Ya tenemos fechas para este desmadre. Iban a empezar en agosto. Y era mayo, más o menos. Y me escribe, güey, hay una fecha en la próxima semana. No mames. No tengo ni el set list, no tengo nada. ¿Qué vamos a tocar? Y ya me mandó una lista de Spotify. Ajá. Y dije, cabrón, trae sus rolas en Spotify. Y trae un chingo de plays. De playlists. Yo, de playlists y todo. Yo, no mames, ¿qué pido con este güey? Y eran, o sea, literal ahí lo conociste. Ajá. Y ensayamos en las salas live. Uh-huh. Empezamos de ensayar desde las 9 de la mañana hasta el cierre del... Ahí te topé una vez en las live, sí. Hasta el cierre del lugar. No manches, todo el día. Todo el día. Estuvimos 3 o 4 días. De todo el día ensayar. Y fuimos a tocar ese evento y nada más tocamos 3 canciones. Oh, que la chinga. Llovió. Ah, ok. Llovió y fue un desmadre. Pero esas 3 canciones así nos dimos cuenta de, no, nos falta. Ok. Nos falta. ¿Y cómo fue tu acercamiento con Ángel? ¿Qué tanto se involucra él con los músicos y en el...? Sí, se involucra mucho. ¿Sí? Sí. Fíjate que sí se preocupa mucho de cómo salgan las cosas, pero no es estricto como otros artistas que son bien mamones y que he escuchado. Uh-huh. Ese es mi primer artista bien,
que con él, pero he escuchado de que no, que fulanito, de artista tal, Cristian Castro, que escuché, Sí, con estaba Cristian viendo, Gómez, sí. con Cristian, es mi mamón, no, Ángeles, bien, a toda madre, pero sí se preocupa de que suene bien todo, que esté en su lugar. Y por lo que me dices también como que te da mucha libertad, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a tu estilo, le gusta lo tuyo Ajá, y pero que no salga del hip hop, o sea, que no suene, hubo un ensayo que tuvimos. Hay una canción que se llama Mi Vicio y suena como que rockero, la onda, pero la rola está bien así. Y estábamos rockeando bien sabroso, el Panque, el Choche y yo. Y el DJ estaba así como incómodo y dice Ángel, además les recuerdo que esto es hip hop, no es rock. Y así como, ching. Y al día siguiente, el ensayo del día siguiente, me senté yo saliendo del ensayo y me llegué a mi casa y me puse a estudiar y dije, no, pues sí es cierto, esto es hip hop. ¿Y si es de que te pone música, o sea, te sugiere música para que escuches y así, ¿no? No, más bien las mismas canciones de él. Las mismas canciones de él. Me clavé bien. O sea, ya las había sacado, pero no sonaba un grupo tocando hip hop. Ok. Y ahora sí suena grupo hip hop. Sí. Ya suena. Que tiene su particularidad, sí, ¿no? Y hay unas rolas donde tiene lo que estábamos hablando del click, de que para atrás y el click. Ajá. Cabrón. Y tú vas para atrás. Eso lo aprendí también más con él. O sea, ya lo entendía, pero no lo tocaba tanto porque estaba tocando reggaetón y el reggaetón es y para atrás. Pero acá con el hip hop es, si hay espacios. Sí. Muchos espacios y para atrás. Porque el reto también es de que si él te pone sus grabaciones, todo está programado, supongo. Entonces, como que mover eso a una batería real. Ajá. Ahí sí, está un poquito difícil y aparte suenas como versátil. Ajá. A la vez. ¿Cómo no sonar a versátil? Ajá, como no sonar. Como por ejemplo pasa de que hay grupos versátiles donde quieren tocar reggaetón, pero son un chingo de cabrones y no les suenan. Sí, no les eso suenan. es justo lo que te decía. A mí me ha pasado eso de verlos, de alternar con uno y, güey, mejor para qué tocan todos, mejor pongan pista. Ajá. Sonaría más chido. Mejor. Sí. Así estaban, yo creo que así sonábamos al principio. Pero yo, por mi parte, me puse a estudiar así lo que es el hip hop, comprender su música también, comprenderlo a él y todo eso. Ya ahorita él voltea y me dice, así me voltea a ver y tiene, su micrófono tiene a la vez un talkback. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona eso? No sé. Pinche micrófono, esos bien caros. Cuesta como 200 bolas ese micrófono. Ok. Creo que es Sennheiser. ¿Y tiene como canales o qué? No, sí tiene como un canal ahí aparte donde se mutea cuando está... Tienes el micrófono y se mutea a la vez. Y te dice, de aquí vamos a esta parte. Dice, oye, ¿qué canción vamos? O ¿cuál sigue? O a la madre, no sé qué sigue. o vamos a tocar esta cumbia. Cosillas así. Entonces me dice, Javi, ¿qué sigue? Y yo por el talback le digo, tal rola. O el DJ me dice, dile al Ángel que esto y esto y esto. Todos tenemos talback. Y tienen comunicación entre ustedes. Entre los músicos tenemos comunicación. Choche, de repente estamos tocando y ve algo que se le hace gracioso y ¿ya viste ese cabrón, güey? Y se la empiezan a curar y... De hecho, tengo ganas de subir ese contenido. Sí, está bien chingón. Pues es lo que te iba a decir, porque en el momento en el que algo así se plantea en una banda, pues es muy difícil que no se vuelva ya un cotorreo. Simón, de repente, por ejemplo, hubo un concierto donde le tiraron unos brasieres a Ángel y empezó así de, mira, perro, para ti, que no sé qué, ahí andaban hablando. Güey, no mames, ese sí le quedan al Javi. Y así cosillas así empezó a cotorrear. Otra ocasión de que una fan puso chúpame las chichis y andaban ahí hablando al Javi le gusta tomar chichis y yo le dije de cotorreo, oye, a mí me gustan, y le dice, que al Javi le gusta. ¿Qué tal? Pero cotorreo así traemos es muy divertido en el escenario, nos divertimos mucho en vez de agarrarlo todo muy serio. Muy, claro, como que se pierde. He visto, hay muchos bateristas y músicos que no son mayores que yo,
porque creo que yo soy de esa generación de músicos, creo, porque Humberto Saucedo, yo crecí con ellos, pues, escuchando a ellos, Humberto Saucedo, Cristian Gómez, Alex, Giovanni, ¿quién más? Gary Flores. O sea, yo crecí escuchando a ellos. Me perdí la nueva generación de bateristas. Yo crecí escuchando a todos ellos. Pues la nueva generación que son como de tu edad. Ajá, que son de mi edad. Exactamente. Pero yo no los conozco casi todos. Entonces yo crecí escuchando a todos ellos y dije, ay, güey, para andar en esas ligas tengo que ponerme igual que ellos. Sí me agüité un rato y dije, nada, chicos, voy a estar en los bares, ni modo. Ajá, ni modo. Ni modo. En los bares, y me invitaron con Santa Fe y dije, yo tengo que ser igual que ellos. Pero no, es bien divertido tocar con Ángel y es bien ocurrente. Bien ocurrente y las rolas bien chidas, muchas cumbias, mucho rap. Está chido trabajar con él. Conecta un montón, como que también su parte de letras ha hecho que yo pienso que eso es o una parte muy importante de su éxito, ¿no? Sí tiene letras muy, muy buenas y les llega al público. Yo estoy llorando a la raza. Y que todo el mundo canta todo y eso. Ajá. O sea, casi inmediatamente fue que te tocaron shows grandes y empezaste a ver la respuesta de la gente. Sí. ¿Te sorprendió? Cuando me invitó Panqué, incluso yo le pregunté, ¿por qué me invitaste, güey? Pues resulta que Panqué, pues es tío del Neto Mora, que te digo, su tío es Neto Mora. Ajá. Y en las fiestas de la familia me veía tocar. Ok. Eso me dijo. Yo te veía tocar y dije, algún día voy a tocar con ese güey. Órale. Y me invitó y dije, qué cagado. O sea, no tenían tanta relación entonces. No, ese día lo conocí. Órale. El día del ensayo. El primer ensayo fue cuando lo conocí. Y el Choche y ahorita son mis mejores amigos. Fíjate qué importante eso. Y digo, si puede servir de consejo no pedido a nuevas generaciones. Qué importante darle su lugar a cualquier hueso o cualquier cosa que estés tocando, porque no sabes quién te está viendo. Exacto. Y a dónde te van a invitar. Ajá. Siempre mi papá me dijo eso de que siempre me gustó el rock. Me dice, no te claves. Escucha todo y toca de todo, porque pues uno no sabe. Y en mi adolescencia yo era de hablar, que ya la chingada. Claro. Y hay mucha bandita que sí me recuerda esa temporada de que yo era del yo, pero tenía 14, 15 años. Sí, pues uno madura. Uno madura. Y ahorita ya agarro el consejo de mi papá de que tu trabajo es el que habla. Ajá. Y tú sigue tocando, mal o bien, pero tu trabajo es el que habla. ¿Y cómo lo toma tu papá? ¿Crees que está orgulloso de ti? Muy orgullosillo. Qué chido. Sí, de que, este güey toque en el Madison Square Garden. Hijo, es que es una locura eso. No pensé tocar ahí. Cumbias y hip hop. Cumbia rebajada. Claro. Hip hop, o sea, Madison, Las Vegas, Los Ángeles, muchos lugares que no... Miami. Nunca pensé que iba a llegar a... Pues no, y menos con eso, ¿no? A lo mejor algún día pensaste con tu banda de rock estar en ese Sí, alguna artista de pop, incluso. Dije, voy a estar con, no sé, Río Roma o algo así. Nunca, porque no me clavé tanto con ese género. Pero porque fui como que lo contrario. Sí. ¿A qué atribuyes tú desde tu lugar privilegiado? Luego yo pienso que los bateristas tienen el lugar más chido en el escenario. Algunos se quejan porque luego las fotos no salen, te tapan los platos. Pero sí estás en un lugar privilegiado porque ves todo, eres como el portero, ¿no? Estás viendo toda la acción. Sí. Siempre los drum camps son bien chidos por eso, porque hay una parte como la más olvidada del escenario. Y eso, ¿no? Que se ve chido. Sí, y a ti que te toca ver eso, ¿a qué atribuyes el éxito de este proyecto de Santa Fe? Pues, como... Buena pregunta. O sea, ¿sí te has puesto a pensar así de escuchar la música y decir, yo creo que conecta por esto o... Puede ser también, es mucho su música, pero también su manera de ser. Es muy... Con la gente es muy, cariñosa. Sí, es barrio, pues. Es real. Es real. O sea, no es falso. Me ha tocado ver de que nunca le niega nada de fotos a la gente.
Hubo un show en Estados Unidos que no tocamos ese día porque su avión le falló. Se falló y andaba bien agüitado, de puta madre. No le gusta cancelar. Nada. No le gusta que la gente, cuando vaya a verlo, se queje. Uh-huh. Quiere que todo le gusta. Sí, pues eso está bien. Así con la gente, pues. Uh-huh. Y está chido. Yo creo que eso es también parte de su éxito. Sí. De que es muy humano con las personas. No es como todos los artistas. Hay muchos, ¿no? Que se olvidan muy fácil de qué se trata. Ajá. De que, no, yo soy artista. No, nunca. Nunca se olvida. Ayer hizo una pachanga en su barrio. Uh-huh. En el barrio de Santa Fe de Guanajuato. Uh-huh. En frente de donde vivía él. Hizo una pachangota. Todos los raperos de México estuvieron cantando. Órale. Abierto en el público. Y un chingo de gente. Sí, un chingo de gente. Pues, sí. Party mañana. O sea, de aquí salí y regreso de acá. Siempre va a su barrio a hacer sus fiestas, su desmadre. Qué loco. Y estar con ese tipo de música en un montón de foros y de arenas. Y de cosas donde normalmente, o hace algunos años, lo llenaban las bandas de rock gringas. Simón. Que ahorita... O los grupos de pop de México. Ajá. Exacto. También que los llenaban. O sea, qué locura. O sea, si no te llegó algún momento así como de decir, wow, a ver, qué pedo, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, cabrón? Madison Square Garden. Simón. Sí. No sé, pinche sueño. La Arena cabrón. México, la Arena Monterrey, también de que, no mames, yo he visto aquí que vienen, Justin Bieber tocó aquí, en este lugar estuvieron puras leyendas. Y yo vengo a tocar. Uh-huh. No manches, no me la creo. Sí, está bien cabrón. Sí, está chido. Oye, ¿cómo ves el rollo de la organización? ¿Cómo te ha tocado eso? No sé cómo sea. Digo, porque yo, por ejemplo, se lo pregunté a Lalo Plaza, que él está con The Warning. Ajá. Como Inge, y también trabaja en la producción y esto. Y sí ve que se tiene que empezar a profesionalizar bien cabrón la forma de trabajar de todos. ¿Encuentras eso en el equipo de trabajo de Santa Fe? Sí. Así un rollo... Sí. Bien disciplinado. Sí, pero a la vez con cotorreo. Pues es que eso está bien chido, ¿no? Llegar a ese punto medio, pues. Sí, hay mucho cotorreo, mucha mota. Por lo mismo. Yo te iba a decir eso que la vez de las live, en cuanto llegamos desde afuera, olía. Sí. Dije, ¿quién está ensayando, cabrón? Sí. No, en los shows le ha bajado. Pero la primera gira que tuve con él era de estar fume en el escenario. Pero yo creo que era por los nervios. Ajá. Y tomar. Uh-huh. La segunda gira le empezó a bajar tantito. Y en esta gira se cuidó un chingo. Ya está. Ya hasta la final ya le empezó a decir, ya no aguanto. Ya no aguanto tantas fechas back to back, todo eso ya no aguanto y pues le voy a echar un gallito y a echarme unos tragos. Ok. Pero ya fue casi el final. Pues ahí está difícil, ¿no? También con los compañeros y todo, como siempre está la frontera muy delgada entre que sí estás ambientado y entre ya pasarte. Sí, no, nunca se pasó. Pero tú con tus compañeros y eso, ¿cómo lo manejan eso? ¿En qué aspecto? Pues el de la fiesta. No somos fiesteros. ¿No? Fíjate que me decían muchas amigas y muchos amigos, has de tener muchas groupies, has de tener esto y esto. Le digo, no, la neta, terminamos nuestro show y así como estamos tú y yo, así estamos. Cotorreando. Ese es el backstage. Ese es nuestro camerino, así estamos cotorreando y los otros güeyes fumando y fundidos. O sea, es nuestro cotorreo. Ok. Rara vez salíamos de antro, pero nos aburríamos. ¿A poco? A las 2 horas, vámonos. Oye, eso también te tocó un poco de educación, porque me contabas, regresando a cuando tú empezaste a los 10 años y que decía tu papá, regáñalos y eso. Uh-huh. Regáñalo. Era como que también te cuidó mucho de ese rollo del alcohol. Del alcohol, sí. No, y pues desde morro. ¿Y siempre te habló mucho de eso? Pues mi papá es alcohólico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es actualmente? No, yo no. Pero sí. Bueno, se dice que siempre eres, ¿no? Sí, nomás no tomas, eres. pero... Ajá. Uh-huh. Pero él... no sé, lo dice mucho. De lunes, literal de lunes a lunes, pisteando diario. Uh-huh. Con un pianista que se llama Eddie Gómez. Uh-huh. Diario pisteaban. Mi papá trabajaba en el Presidente. Uh-huh.
Y terminando se iban a turistear todo Guadalajara en el carro. Y pistear en el carro antes del Torito. Sí, claro. Antes del cuando Torito. se podía. Cuando se podía. Decían que ya tenían sus baños, que eran los árboles. Ah, sí. En tal árbol es nuestra parada. Puede. Y ahí nos servimos. Y darle vuelta y hasta como a las 5 o 6 de la mañana. Ok. Y sí tomo, pero fue en la temporada de barecito. Uh-huh. Pero ya no tanto. Ahorita me ponen todos los vicios ahí en todos los vicios de los que... Pues los conocidos y por conocer, cabrón. Sí. No, me los ponen ahí los veo. Uh-huh. O sea, más bien no me los ponen, los veo y... O sea, están disponibles para ti. Sí, están disponibles. Haz de cuenta que ahí está la marihuana, ahí está la cocaína, ahí está todo. Pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo puedes, pues, no caer en eso, pues? Porque a veces una gira es muy cansada. Fue la educación de mi papá por lo mismo de que... Y aparte era muy abierto mi papá. ¿Te habló de eso? Sí, si lo quieres probar, date, pero... O sea, en un momento tu papá tuvo que parar. ¿De la fiesta? Uh-huh. Pues, sí, ¿no? O sea... ¿Todavía le sigue? Siempre le gusta, sí. Si lo invitan hoy a pistear, va. Ok. Pero por el cotorreo. Uh-huh. Casi siempre el cotorreo o porque va a haber música de por medio. Ok. ¿Quién va a tocar? ¿Vamos a tocar? Simón, arre. O sea, más bien tú como dijiste, no me gusta mucho ese estilo de vida. Sé que no la voy a pasar tan bien. Ajá. Sí, es que también en el barecito... Sí, tocábamos en Providencia y era de martes a sábado. Uh-huh. De martes a sábado era de estar... ¿La peda? La peda. Y sí llegó un punto cuando me salí, donde ya estando, ahora sí que en los verdaderos vicios, no me llamó ya la atención. Uh-huh. No. Ahí traía el tequila y me ponían un tequila a mí, porque pensaban que yo era... Pues sí, a la Gary Flores. Ajá, sí. Me lo pusieron a mí y pues nada más me sirvió un trago y lo dejaba ahí al lado en la mesita de la consola. Lo ponía ahí y traguitos. Y ya trabajando, la estaba echando, terminamos el show y ahí estaba el pomo. Órale. Y yo veía a los dancers y a los demás pisteando. Ahí tengo un pomo. Le dije, ahí tengo un pomo. Tráetelo. Eso lo llevaba. Pues, o sea, mis respetos, porque pues insisto que el rollo, y sobre todo cuando ya la noche se vuelve tan cíclica y tan, pues es la misma. No sabes, sí. Ya estás miércoles o es viernes, sí, exactamente. Y pues ahí está una puerta muy fácil para divertirte. Sí, de repente de que cuando nos fuimos de antro en Nueva York, pues dije, güey, estoy en Nueva York, tocamos en el Madison, güey. Tengo que celebrar. Claro. Y pues, celebramos todos y ahí sí dije, hoy sí está bien. Uh-huh. Pero no me excedo. Sí te toca también incluso de ver a compañeros. No estoy hablando específicamente de Santa Fe Clan, aunque uh-huh. también lo incluyo, pero sí te toca ver esto de que cruzan la barrera muy fácil y de repente ya lo estás viendo mal. Seguido mal a un compañero. No. ¿No te ha tocado? No se han puesto. O sea, sí se ponen sus bien grifos y todo eso, pero no han llegado de ahí. Uh-huh. Incluso Ángel cuando ya está grifo no toma. Ok. Ya se conoce. Sí, se conoce, ya no toma. Pero si está tomando y tomando, no fuma. Ok. O sea, está pero raro. No lo he visto que se pase de ahí. Pues sí, el talento es conocerte. Sí. Porque además las sustancias no actúan igual en cada persona. Exactamente. No, y aparte... Es que ya llega un punto donde yo creo donde a mí me han regalado mota porque piensan que yo fumo. Claro. Pues a mí me pasa todo el tiempo. Y me regalaron una caja de zapatos llena. Ajá. De bolsitas como tipo Ziploc. Ajá. De puras motas de diferente estilo y una plantita. Y les dije, miren perros ahí. Así nos hablamos de perros. Claro. Perro. Y miren perro, me regalaron esto, güey. Y ahí de repente como de, ay, güey, ya. Es como que se asquean de repente. A veces. Sí, y luego aparte pues estás viajando, tampoco es como que lo puedas traer para todos lados, ¿no? Pues con ellos sí. ¿Sí? Sí, fíjate, una vez aquí en México, no sé si vaya problemas, pero llegamos a un aeropuerto y llega el perro, ese es el perro que te huele. Claro. ¿Qué es ese perro? Creo que es K9. K9, Llegan y el militar
en vez de decirnos algo, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Ah, sí? Simón. Güey, qué chido. Y yo así y todos así como, huevo, y ya. Nos dejan pasar. No, pues es que está chido. Hasta en México íbamos en caravana y este güey fumando, Ángel, y al lado las patrullas. Y luego todavía íbamos al hotel y en ese entonces estaba Eric Padilla. ¿Sí lo ubicas? Ah, claro, claro, Inge, sí. Ajá, en ese tiempo estaba él. Saludos a Eric, hace mucho que no lo veo. Tampoco, desde la primera gira. Lo voy a contactar y lo voy a invitar porque también es un crack. Sí, trae buenas anécdotas, claro. Sí, ya sé, estábamos Eric, ¿quién más es? El Cache. Uh-huh. Cache y yo, y nos pusieron unas latas. Órale, pues ahí estuvimos echando unas latitas y enfrente de nosotros estaba la policía y estos güeyes fumando. ¿Dónde era eso? En Ciudad de México. Bueno, la verdad México es mucho más fácil salir de una bronca así. Sí, pero pues no nos dijeron nada. Pues es que ya existe como esta ley no escrita de, bueno, es que son artistas. Ajá, pero sí está chido y no tanto a la vez, porque le estás dando prioridad a alguien más y al otro no. Pues sí, pues se supone que la ley es la ley, ¿no? Pero sí pasa en realidad. Claro, sí pasa. Yo lo he visto aquí desde hace años. A mí, Edison siempre a veces me decía, oye, hay chance de manejar una camioneta para no sé quién, en aquel tiempo cuando venía mucha cultura profética, que los pericos y tal, ¿no? Ajá. Y ya me daba miedo por eso. Dije, no, se la van a pasar fumando, güey. Los antidoping y todo. Y yo no sé cómo manejar eso con la policía, cabrón. Y pues yo luego les preguntaba y decían, no, pues, son la banda, ok. Ya. Sí, también creo que avisándoles, este güey fuma mucho. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos había venues donde de plano no podías fumar. Y decía ahí, no smoking. Ajá. Pero hacían excepciones. Pues es que estos güeyes fuman un chingo, hasta cigarro. De repente en el camerino llegaba el día y fuma de las 2. ¿Aquí se puede fumar un cigarro? Y nos dijeron los del venue. Pues sí, solo porque ustedes, pero no se puede. Ajá. Normalmente es que luego hay unas excepciones. Fíjate, estaba escuchando al Franco Escamilla que está en Estados Unidos en su gira y él fuma tabaco, Ajá, ¿no? Él también fuma. Y decía, no se puede fumar a menos, en la cláusula, a menos de que sea parte del acto. Ajá. Entonces el güey decía, y por eso les voy a hacer este truco. Miren, cabrón, no me salió. Y se le sigue fumando y sigue, pues dices, es parte del... Porque pues es muy sencillo decir, para Santa Fe... Es parte de, güey. De hecho, la gente... El público entraba con cigarros. Con sus porritos entraban y... O sea, era permitido en los shows. Sí. Ya afuera ya es otra cosa. Sí. Porque sí había en Texas, sobre todo, que es ilegal. Ahí todavía es ilegal, ¿verdad? Es ilegal. Entonces, en el venue dejaban fumar y todo mundo... Neta, veías La nube. En vez de que la cámara de gas funcionara, era más la nube de... Ahí se veían chingo las luces y todo. Todo. Pues es que ya aunque no fumes, sales horneado, ¿no? Sí, sales horneado. La neta. Creo que ya no me pega tanto. Ya me hiciste resistencia. Porque cuando ensayamos, me pasó una ocasión. De hecho, a la corista le pasó. Pero cuando ensayamos, estos güeyes, pues en un cuartito. Claro. Y fumando estos vatos. Sin querer, pues te horneas y el cuarto todo se queda el humo. Sí, pues sí, que extractores ni que nada. Y de manejar a mi casa ya ven así como, puta madre, tengo un chingo de hambre, necesito bajar el avión. Ya tengo la boca seca. Todo y los ojos rojos. Los ojos rojos. Ya andaba bien viajado y, ay, cabrón. Ya no. Sí. Ya no me pasa. De hecho, a veces, con esto de la gira, en las mañanas, antes de subirnos a la Sprinter, se echaban su porrito. Creo que ese es el olor que medio extraño. Ah, ¿sí? Ajá, en esta semana que estaba aquí. Claro. Porque todos los días era de que se echaban su porrito. Sí, huele chido. Es que para mí yo tampoco nunca conecté con la mota. Huele chido, pero no. Yo nunca conecté con la mota, sí, con el alcohol sí, en algún tiempo, pero con la mota no. Pero sí me gusta cuando alguien recién lo prende, está chido. Sí, huele rico. ¿Nunca le fumaste? No, sí, pero no conecté, no se me hizo. Para nada se me hizo algo chido. 2, 3 fumes y... cabrón, no me pegó tanto como la... Ajá.
Como el día que nos horneamos. Como hay gente que puede incluso se vuelve más creativo y eso. Ajá. A mí mi experiencia no ha sido así para nada. Yo voy a dormir. A mí me da sueño. Exacto. Exactamente. Igual me da sueño. Y con la facilidad que tengo de dormir. Aparte. No, pues entonces eres material para gira tú. O sea, que en cualquier momento puedas así en una como dices, en la Sprinter o donde sea. Donde sea. ¿Viajas más en Estados Unidos entonces en camioneta? Sí. Porque sale más vara. Ah, ya casi no te están volando. No, está raro y también porque es más barato con... Esta vez nos fuimos en 3 Sprinters en vez de una Tourbus. Los de producción sí se fueron en una Tourbus, pero esta ocasión nos fuimos en 3 Sprinters y está raro porque es gasolina, diésel más bien, y está caro en el gabacho. Pero que salga más barato que volar. Que volar, sí, está raro. O no sé cómo esté en esa onda, pero... Pues la turbocina está más cara, güey. Sí. Pero aparte de eso, el desmadre del tiempo. Claro. Despertarse temprano. La neta, no todos son puntuales. Por ejemplo, a mí me pasó hoy. Agarré mi tiempo de... me voy temprano. Llego a la avenida. Ajá. Y dije, no mames. La están construyendo. No, pero tú no llegas... No, aquí me han llegado tarde. De 3 horas tarde, güey. Sí. De que yo pensé que ya no iban a venir. Hola, no voy a decir quién, pero sí me han llegado tarde. Pero digo, pues... 3 minutos que llegué tarde dije... no, hombre. Mames, pues más bien que estás acostumbrado a siempre llegar. Mi papá siempre fue... Ha sido todavía estricto con la puntualidad. Muy estricto. Yo a veces le echo carreta de que... ¿Vamos a llegar a barrer o qué? De que llegamos 1 o 2 horas antes del show. Ajá. Pero porque le gusta montarse y con calma. Con calma. Y me ha tocado en el hueso de acompañar 2, 3 cuates de que ya es la hora del evento y no hemos salido de su casa. No. Sí. Güey, es que con los músicos se da mucho eso y por unos perdemos todos, ¿eh? Sí. A mí también me gusta, porque además pues, por los niveles de ansiedad que manejo. Yo prefiero estar 2 horas antes en el lugar y esperarme ahí que estar en el tráfico de que, güey, ya vamos media hora tarde. Sí. A mí también me gusta eso de llegar. A veces yo le echo carrilla por eso a mi papá, pero porque llevo un Octapad. Pero cuando voy ahora sí que montarme yo batería y voy yo como de evento, me contratan a mí, yo sí procuro estar 2 o 3 horas antes. Sí, güey. Hay veces que digo, puta, no alcanzo a bañarme, me baño y ya no comí, vámonos. Y el no comer, pues también te hace daño, mírame. Sí, claro. Sí, al no comer te hace daño, subes de peso, porque hay un desmadre ahí. Entonces, me preocupo más por eso de que vámonos a tiempo. Igual en los shows, a veces que estamos todos y, güey, faltan 15 minutos para que termine el artista, pero ponen el conteo regresivo. Ya hay algunos llegaban ya cuando faltaba 1 minuto. No. Y no estaban montados todavía. No, pues ahí el tour manager o no sé qué, es el que debe estar con bilis todo el tiempo, ¿no? Sí. Más bien el stage manager. El stage, claro. El stage manager. Dije, güey, no mames. No. ¿Y dónde está este güey? Pero él se iba mucho con Adrián. Se llama Adrián. Él estaba mucho con Ángel, que le estaba poniendo sus monitores. Y por micrófono nos decía, ¿cuánto falta? Y ahí ya estaba yo montado. Faltan 2 minutos, 2:40, algo así, montándole. Y así de, yo por acá, no ha llegado este güey. No está este vato, no está esta chava. Los dancers no están arriba. Y es la primera canción que se llama Por Mi México, que ellos salen. Y todavía no llegan. No están en sus posiciones, allí así de verga. ¿Y tú ya montado? Yo ya montado. Todos, pues, los músicos montados. Pero las otras cosas así como de que no. Y ya de repente, eso fue al principio. Ya dije, no, pues es su tiempo, a ver, que les pase lo que sea. Pues sí, tú ya estás. Sí, yo sí me estresaba. Y ya no. Pues es que es estresarte un poco de más, porque pues eso no lo puedes controlar tú. Exactamente. ¿Y qué tanto es en el cómo pasa el tema del show? O sea, ¿lo disfrutas mucho? ¿Tienes un equipo que te hace sentir tranquilo? En el sentido de que estén fallando cosas y... Nunca nos ha fallado. Bueno, sí como 2 veces, pero... Por ejemplo, que se muera el click. Pues yo lo controlo. Pero no sé, que no te llegue el retorno, una cosa de esas. No, porque como te digo que va a mi consola, a mi consola,
Yo ahí me lo controlo. Más bien a los demás. Pero ahí el clic es solo clic o trae secuencia. Trae secuencia. Uh-huh. O sea, ese Octapad, fíjate que muchos me han preguntado. O sea, yo veo que todo el mundo tiene su Octapad, pero no le ha sacado el jugo. Claro. Que tiene, porque es una maravilla ese Octapad, es una maravilla. Yo ahí lanzo secuencias. Uh-huh. Al principio me monitoreaba de ahí. Órale. O sea, tiene una entrada para monitorearte. Más la salida de audífonos. Aquí tiene su audífono. Y luego puedes sacar el clic aparte. Uh-huh. O sea, puedes mandarles la secuencia en estéreo. Ah, qué perro. Sin mandar, Pero la secuencia, ¿puedes meterle audios externos? Todo lo que quieras. ¿En serio? Sí, o sea, tú tienes tu pad, tus pads ahí, y puedes meterle los sonidos que tú quieras, más la secuencia en un pad, lo lanzas, pues. Uh-huh. En estéreo. Ajá, en estéreo. El Octapad lo tengo por carpetas. O sea, por secciones. El 1, el 2, el 3, el 4, así. Todos los tengo diferentes. Hay algunos que la neta quieren todo aquí en este pad. Uh-huh. Sí se puede, pero la secuencia no te los manda en estéreo. Uh-huh. Yo en eso sí le dije a Panque en ese entonces, oye, hay que explorar bien esta madre, güey. Y a él se le ocurrió, oye, pues... O sea, ¿tú la compraste para Santa Fe? No, para Varecito. ¿Tú ya la tenías? Yo ya la tenía. Pero en Varecito no le tenían tanto... El director del grupo uh-huh. no le tenía tanto... Así como de... ¿Esa madre qué, güey? Ajá. Y ellos traían la secuencia en otro... una computadora. Uh-huh. Arena, usaba Arena. Uh-huh. Porque mandaba antes audios y visuales. Y video. Uh-huh. Ajá. Y el Octapad lo traía... Pero yo usaba más que los sonidos de reggaetón, tarolitas, que le metí ahí. Y con Santa Fe, pues meto todo. Hasta tengo ganas de triggerear la batería. O sea, puta, estaría bien chingón, güey. Sí, tengo ganas. Pero pues, todavía falta, yo creo. Qué chido, sí. ¿no? O sea, es una... Ahorita que terminemos platicamos más de eso, pues me interesa mucho ese Octapad. Pero sí, le sacas mucho provecho, la verdad. No, pues claro. Ahí le mandé mensajes a los de la marca. Ajá. Y no me contestan los hijos. Porque he visto muchos bateristas que lo usan. Pero no le sacan ese provecho. Y yo digo, güey, tienes un maquinón, Hay güey. más de lo que parece. Hay más de lo que parece, no solamente para tu pa. Uh-huh. O meterle sonidos clásicos. Esa madre es una laptop ya. Uh-huh. Lo puedes explotar. O sea, tú haces tus secuencias en una... Ajá, lo hago en la computadora y luego lo vacías ahí. Luego lo vacío ahí y yo mando la secuencia en estéreo. Pues oye, poca madre. Claro. En estéreo, güey. Y el click es aparte. Uh-huh. El click ahí dice que está 120, 87. Uh-huh. Así yo lo programo ahí, ya desde el Octapad, y me lo lanzo aparte. Y el click no te sale acá, no en la derecha, sino el click también está en medio. En medio, claro. Está en medio y la secuencia en estéreo, y está bien chingón. Aparte regulas el volumen, el volumen de la secuencia. No mames, es una maravilla. Sí, y no muchos lo... Y de hecho buscas tutoriales y no hay. Pues... Ahí está tu oportunidad, mi querido Javi. Sí, pero hay veces que me da así como que... Nomás les voy a regalar la info, ¿o qué? No es eso. Sino que no sé cómo explicarlo. Claro. Le entiendes, le entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Órale. O sea, es de como que si alguien me dice, güey, ¿cómo es esto? No te puedo escribir, mejor vamos a vernos. Ajá, claro. No te lo puedo explicar en audios. Mejor hay que vernos para que... O sea, yo me llevo el Octapad o tu Octapad y nos sentamos en la computadora y te digo cómo está este pedo. Está bien chido, Sí, está bien chingón. Ya quiero el nuevo, pero... Es un varo. Es un barote. ¿Cómo cuánto andan? Lo vi en 45. Hijos de su... Pero bueno, cuando dices que es una laptop, es muchas cosas en una... Sí, muchas cosas. El nuevo más. O sea, no hay que olvidar que también es un Octapad. Sí, es un Octapad aparte. Exacto. Y le puedes sacar triggers aparte. Uh-huh. O sea, puedes expandir más el Octapad. No, man, es una locura. Chulada. Está poca madre. Pues ahí lo uso con Santa Fe y ahí lanzo mis secuencias. Qué chingón. Oye, actualmente estás en una gira, ¿paró la gira? ¿Cómo está el rollo? Estamos el sábado y el viernes trabajamos. ¿Acá en México? Ajá. Aquí en México nos faltan como 11 fechas más o menos. Que es parte de la misma gira que estaban haciendo en Estados Unidos. Es parte de la misma gira. Es parte, pero son festivales. Ya tocan festivales. Ok. Nada más hicimos... Ay, ¿cómo se llama el de Ciudad de México? El más conocido. ¿Vive Latino? Vive Latino.
Hicimos el Vive Latino, pero el año pasado. Ok. Ya de ahí en más no ha habido festivales. Ya toca festivales. Está chingón, ¿no? Sí, también es otra esos también están experiencia. chidos. Son sets más chicos, ¿no? Más cortos. Pues le dan libertad porque él es el último. Sí, ya al ser el estelar ya... Ajá. O sea, más bien ahí depende entonces de Ángel. Sí. De cómo se va inspirando. Sí, Dicen, ¿no? Y tocas hasta 3 Normalmente es un horas. set de 30 rolas. Ajá. De Ay, güey, 30. es un Sí, show. Es un chingo. Sí. Pero hay veces que son... A ocasiones nos han mandado así que el playlist son 45. 45 rolas. Más lo que le salga a él, se le ocurra ahí en el escenario. Sí, claro, que Y puede quiere ser. cantar otras cumbias o se alarga o... De plano quiere cantar norteño. De plano. Ajá. Y como tiene el acordeón, Órale. pues ahí... Tragos de madre, Ya se licor, vuelve una bohemia ahí. Sí. Ah, qué chingón. güey. Ya de repente ya sí le dicen los de producción o su hermana Ajá. o el manager le dicen, ya güey, ya. Ya estuvo. Ya Bájale estuvo, tu vámonos. desmadre. Qué Bájale chingón. porque ya se está yendo la gente, ya se está aburriendo. ¿Y qué sigue para ti? ¿Te vas a quedar un buen rato hasta No, mientras pues- el tiempo aguante, el tiempo y el cuerpo aguante con Santa Fe? Pues Sí hasta te- donde dure. Pues, sí. ¿Y si te da como el tiempo para hacer algún otro proyecto? Ahora, o sea, right now, si yo te invito a hacer algo... Sí, me ¿sí te da? invitan, yo jalo. ¿Sí? Sí, yo por mí encantado tocar hasta rock. Y tienes oportunidad, o sea, sí te da chance tus patrones. Sí, no hay pedo. No, es muy liberal. O sea, no te dan, no tienes como que exclusividad. No, ni nada. sí, no. O sea, pero no hay contrato, pues. O sea, no que te vayas a tocar, sí, que no mames y no te vayas a tocar con alemán, güey, o algo así. Ajá. Bueno, que también le O sea, no le da- importaría. no le... Como su cuate también pues, le Ajá. da... Bueno, no sé. ¿Quién sabe? Quién sabe, hay unos artistas que sí son celosos. Sí, pues sí. Y más porque, por ejemplo, ya me lo dijo. Es que ustedes son mi sonido, güey. Sí. Y qué chingón que lo tome Ajá. así, güey. Porque hay otros artistas que Sí, he no- visto, claro. cambian de músico, rotan un chingo. Y así de, güey, me gustó la banda de... Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la banda de La Guzmán cuando estaba Cristian. Cristian, claro. Cristian y ¿cómo se llama Huesca. Ujú. César Huesca. César Huesca. Y esa banda estaba bien perra y ahorita pues ya no me gusta tanto. Mm. No suena igual. Sonaban bien cabrón. Sonaban bien cabrones. Sí, es que hay muchos artistas que dicen, lo importante soy yo, Y tú eres ya, reemplazable completamente. Ajá. Y claro, todos... Ve Luis Miguel, tiene sus músicos de años. Güey. Alejandro Fernández también. Sí. O sea, son su sonido. Luis Miguel sacaron una foto ahora de los 90s que está Lalo Carrillo y, Ajá, y Kiko Cibrián. Kiko Cibrián. Y ahí Luis Miguel. Y la foto de hace 3 días, güey, de que está Sí, tocando. está bien perra esa foto. Ya están más viejitos y todo, y ahí Y eso está. está chido, Sí. está chido. Eso Pues está es que esos güeyes Y le aparte entienden. es el sonido del artista. Claro. Sí, Y sí. así me dijo en un día de la gira, así como, es que ustedes son mi sonido, güey. Qué chingón. Así de, Qué chingón que lo tome así, güey. Porque Ujú. sí, sí, como Sí. dices, hay muchos que no lo ven para no nada. lo ven exactamente. O sí lo ven, pero se quieren evitar. Ujú. Yo creo que sí, muchos músicos somos artistitas también. Pues sí. Y puede ser eso, así, ay, es que este güey no me gustó, como se siente más artista que yo, no sé. Ujú. No sé, no he tratado mucho con músicos así. Sí, pues dices que digo, el mismo Cristian Gómez me contaba que había otros con los que lo disfrutaba mucho, ¿no? Ujú. Casi no le dimos mucha bola a ese tema, pero sí, por ejemplo, con David Bisbal me contaba, con Luis Fonsi, con Yuri, que de repente se hacen como mejor camaradería entre Sí. todos, el artista se involucra un poquito más. Sí, en el equipo con el que estoy trabajando, ahí con Santa Fe, sí hay mucha camaradería. Ujú. Decía la corista, puta madre, no sé qué hacer cuando lleguemos a México. Ya me acostumbré a verlos, el cotorreo. No mames, todo está light, está chido. Es que eso también está cabrón, ¿no? Sí. O sea, regresar como a la realidad también. Ajá, pues te acostumbras de verlos todos los días, lo del olor que te decía. Ajá. Así de puta madre. Hace falta el Pero gallito mañanero. también extraño mi casa, Sí. mis papás, ahí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos. O sea, también eso extraño también. Sí. Hay veces me perdí en estos 3 meses que estuve. Me perdí ver a mi sobrino caminar. Puta, O sea, güey. esos detallitos que también dices Sí. hace falta mejor.
pero también en el lado de trabajo sí está chido tener una paz, una amistad así chida. Yo duermo en mi cuarto del hotel. Es el guitarrista y nos llevamos a toda madre, pinches risas en el cuarto, a lo que da y chido, o sea, nunca he sido incómodo. Sí, pues no hay nada mejor que tener un buen ambiente de trabajo y qué chingón que lo... Me llamó la atención esa madre. Sí, estoy bien locochón. Y eso que no fumas, imagínate, te quedarías acá de... bien alucinado. Pues Javi, te agradezco un chingo tu tiempo, muchísimas gracias. No, tenía muchas ganas de invitarme. invitarte, ya sabes, yo creo que tenía más de, no sé, 2 meses, algo así, cuando empezaste. Iba empezando, cuando me escribiste. Exacto, pero De pues hecho, qué en el bueno. camino me aventé el de Cristian, Juan Ayala. Es una chulada, Juan Ayala. Janet, que la quiere un chingo. Sí, ¿tocaste con ella, va? Ajá. Vi algunas fotos ahí. ¿Con qué participaste? Sus grabaciones de que... Me habla de grabaciones de que... güey, quiero grabar esto. ¿Para cuándo? Mañana. No mames. ¿Cuándo vamos a enseñar? Hoy. Ay, güey. ¿Qué rola? Esta. Pues ámala. Es así, bien ocurrente. Sí. Entonces... Y siempre está haciendo cosas. Ajá. Ella, como 4 podcasts vi. Qué chido. Y dije, es que chingón. Pues qué honor. Qué honor tenerte acá. Gracias por invitarme. No, y vamos a hacer algo. Ahorita cotorreamos de hacer algo de música aprovechando que estés acá. A huevo. Buenísimo. Yo jalo. Invítenme donde sea. Venga. Cuídense. Gracias, mi Javi. Nos vemos la próxima.